Hola chicos, la clase de biología de esta semana tiene como objetivo estudiar el descubrimiento de enfermedades infecciosas y medidas de cuidado en la historia. A lo largo de la historia, las enfermedades infecciosas han ocasionado innumerables muertes, además de estragos en la humanidad, registrándose relatos de plagas que por sus características se han identificado con trastornos cuyos agentes infecciosos causantes son actualmente conocidos. En la actualidad fueron devastadoras porque aparecían por primera vez y no se conocían las causas y por ende tampoco la forma de tratarlas para curarlas. Estas enfermedades infecciosas obviamente son producidas por virus, hongos, parásitos, entre otros. Vamos a estudiar algunas enfermedades infecciosas del pasado, los agentes causantes y algunas formas en las que la humanidad ha desarrollado para tratar de evitar que esas enfermedades sigan apareciendo o que causen los estragos que al principio produjeron. Fíjense que la primera enfermedad que vamos a estudiar se originó en Egipto y allí ocurrieron fiebres pestilentes, es decir, que fue una peste que se desarrolló por toda esa civilización y que ya se conoce ahora con el nombre de malaria, o se presume que esa peste fue malaria, que afectó a la población a las cercanías del río Nilo en el año 1500 a.C. ¿De qué se trata la malaria? Pues esta enfermedad es causada por un parásito. Se transmite por los humanos a través de picaduras con mosquitos infectados. Luego, en el siglo XIV, se produjo una pandemia conocida como peste bubónica o peste negra, que produjo la muerte de más de 25 millones de personas en toda Europa, reduciendo la población a 1/3. La peste bubónica o peste negra, también conocida, fue ocasionada por una bacteria que se contagiaba por contacto con moscas infectadas. También hay información de que también la transmitían las ratas, pulgas y entre otros animales, y estas enfermedades están relacionadas con falta de higiene, ciudades muy sucias y muy contaminadas. En 1530 se postuló una idea de que las enfermedades podían transmitirse de una persona enferma a una sana a partir de partículas infecciosas y que esas partículas infecciosas obviamente contagiaban a las personas sanas. Las partículas infecciosas las conocemos o son muy conocidas ahora con el nombre de microorganismos que producen las enfermedades virales, por ejemplo, la influenza, el resfriado y actualmente pues el coronavirus también es producida por estos microorganismos, o perdón, mejor dicho, por estos tipos de virus. Luego en 1862 Luis Pasteur postula la teoría microbiana de la enfermedad. En este caso, él estudió la enfermedad de los gusanos de seda. Esta teoría microbiana de la enfermedad propone que los microorganismos son las causas de una amplia gama de enfermedades. En la antigüedad, pues se podía pensar que las pestes, las plagas y las enfermedades eran productos de castigo divino, pero sin embargo, pues ya a medida que la ciencia fue avanzando, científicos como Louis Pasteur se dieron cuenta que no eran castigos divinos, sino que había microorganismos, estructuras muy pequeñas o partículas virales que causaban todas estas enfermedades o pestes. En 1867 se desarrollaron procedimientos antisépticos en las intervenciones quirúrgicas. Por primera vez entonces se usan estos procedimientos para evitar
pues contaminar a los pacientes, contaminar heridas. Y estos procedimientos antisépticos se usan con el objetivo de limpiar, desinfectar y esterilizar las áreas para evitar contaminación por microorganismos presentes en el aire. Muchos de estos procedimientos antisépticos los aplicamos ahora en nuestra vida diaria cuando lavamos nuestras manos, las desinfectamos con alcohol o con alcohol gel, utilizamos guantes para evitar entonces contagiarnos o tomar esas partículas del ambiente. Y a nivel médico, pues se utiliza toda la indumentaria de vestimenta de bioseguridad, tapabocas, gorros, petos, guantes, además de que se esteriliza todo la indumentaria instrumental, los quirófanos, además de que las temperaturas son sumamente bajas para evitar la proliferación de bacterias, virus y parásitos. Luego, en 1876, se demostró que la enfermedad de carbunco que afectaba al ganado era causada por una infección bacteriana. Esta fue el llamado revuelo de la enfermedad por anthrax o carbunco, que es una enfermedad bacteriana que afecta a los animales e infecta a los humanos por el contacto con estos. Normalmente por estar cerca de zonas ganaderas, los ganados se infectaban y pues contagiaban a todas las personas que se encontraban en esas zonas. En la actualidad ha habido un gran avance en el control de muchas plagas que en el pasado fueron devastadoras, gracias a procedimientos antisépticos, implementación de vacunas, los usos de antibióticos, pero ha habido también diversos factores que aún existen o que hacen que aún existan enfermedades que afectan a gran parte de la población humana, como por ejemplo el VIH, que aunque ya se ha adelantado y se ha conseguido la forma de curarlo, digamos que esa alternativa no está todavía al alcance de todos porque son muy costosas. La influenza es un virus que al mutar continuamente es muy difícil controlarlo, aunque anualmente nos estemos vacunando. Por lo general va a ser muy difícil eliminar esa enfermedad o ese virus en la sociedad. Y bueno, actualmente el coronavirus, que ya pues estamos en proceso de vacunaciones a nivel mundial, pero que hay muchos países que por cuestiones de costos o de desarrollo, pues no tienen acceso aún a estas vacunas.